América, la tierra de la libertad. ¿Y si te dijera que el sueño americano existe, pero no de la forma en que lo imaginas? Hay lugares en Estados Unidos que pocos conocen, lugares que desafían la lógica, que ocultan secretos fascinantes. Pero atención, lo que verás aquí puede cambiar tu visión para siempre. Estás a punto de descubrir los 10 lugares más increíbles de los Estados Unidos. Y al final de este documental, tu percepción del sueño americano nunca más será la misma. ¿Listos para ver los Estados Unidos de una manera que nadie te ha contado? Este país, vasto y diverso, fue fundado sobre ideales que resuenan hasta el día de hoy. Tierra de sueños, donde todo parece posible. Una tierra de contrastes y posibilidades infinitas es el escenario de algunas de las mayores maravillas culturales, históricas y naturales del mundo que, desde su fundación, lleva el espíritu de la libertad y la oportunidad. Cada rincón del país guarda historias fascinantes, paisajes que quitan el aliento y hitos que moldearon la identidad americana. Ahora, prepárate para explorar el alma de este país. Sumérgete en los escenarios que dibujan América, desde sus calles iluminadas por sueños hasta sus vastos horizontes, donde la naturaleza se impone en su forma más pura e indomable. Lo que encontramos entre estas fronteras no es solo geografía, sino historia viva, cultura inmersiva y una fuerza abrumadora que sigue moldeando el futuro. Cada lugar, cada cultura, cada sonido y cada imagen que veremos son un reflejo de las complejas capas que componen la gran nación americana. En este documental serás transportado por un mosaico de experiencias que incluyen desde el bullicio de las grandes metrópolis hasta el silencio arrebatador de las montañas y valles. Prepárate para maravillarte, reflexionar y emocionarte mientras desentrañamos los secretos y las bellezas de una tierra que siempre tiene algo que enseñar. El viaje que está por comenzar no es solo sobre un destino, es sobre el propio corazón de América, del ajetreo incansable de las grandes metrópolis hasta la tranquilidad de los paisajes más remotos. América nos ofrece un espectáculo inigualable. En cada calle, plaza, campo y parque podemos sentir el latir de la historia que construyó esta nación. Un país que, a lo largo de su trayectoria, aprendió a equilibrar la audacia de la innovación con la inmensidad de sus raíces naturales. Pero ¿qué hace de América, y más específicamente de Nueva York, el lugar que es hoy? ¿Cuáles son las historias que su tierra guarda? ¿Cuáles son los secretos que resuenan entre sus montañas, ríos y ciudades? Eso es lo que vamos a ver ahora. Y antes de empezar, asegúrate de estar suscrito a nuestro canal y listo para seguirnos en esta aventura. Activa la campanita de notificaciones porque el camino que se abre adelante es fascinante y apenas está comenzando. Nuestro viaje comienza aquí, justo en el corazón de los Estados Unidos, un secreto bien guardado, una historia que pocos se atreven a contar. Prepárate,
Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu visión sobre la ciudad que nunca duerme. Nueva York, el corazón cultural y natural de los Estados Unidos. Prepárate para un viaje que comienza en el centro del mundo moderno. Nueva York, la ciudad que nunca duerme, pulsa con energía, arte e historia. Sus calles son mucho más que concreto y asfalto. Son las venas de un organismo vivo que respira cultura, innovación y sueños. Imagínate caminando por las aceras de Manhattan, el corazón vibrante de esta metrópoli. Cada esquina es un espectáculo, desde los brillantes paneles de Times Square hasta la majestuosa arquitectura del Empire State Building. ¿Sabías que este ícono fue construido en solo 13 meses, incluso en medio de la Gran Depresión? Es una hazaña que personifica la resiliencia americana. A medida que bajas por Broadway, es imposible no sentirte inspirado por las historias contadas en los teatros más famosos del mundo. El fantasma de la ópera, Hamilton y tantas otras producciones son más que espectáculos, son ventanas al alma humana. En Central Park, el arte y la naturaleza se unen en perfecta armonía. Árboles centenarios se mecen al son de la música de artistas callejeros, mientras el icónico lago refleja tanto el cielo como los sueños de quienes pasan por ahí. Y a lo lejos emerge uno de los mayores símbolos de la libertad y la esperanza, la Estatua de la Libertad. Majestuosa e imponente, eleva su antorcha como un faro para el mundo, recordándonos que Nueva York siempre ha sido un refugio seguro para aquellos que buscaban un nuevo comienzo. Desde 1886, esta colosal obra de arte ha sido la primera visión de millones de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos llenos de sueños e incertidumbre. Su mirada hacia el horizonte parece decir que lo imposible no existe para quienes creen. Más que un monumento, la Estatua de la Libertad lleva un significado profundo. Sus 7 rayos representan los 7 continentes y océanos, un recordatorio de que la libertad es un ideal universal. A sus pies, la placa con la famosa inscripción: «Dame tus fatigados, tus pobres, tus masas hacinadas ansiosas por respirar libertad». Esa placa resuena como un llamado eterno para aquellos que anhelan un futuro mejor. En medio de los rascacielos modernos, permanece como un testimonio inquebrantable del espíritu americano. Y entonces, cuando creemos que Nueva York ya reveló todos sus secretos, surge la grandeza de las cataratas del Niágara, en el extremo norte del estado. Aquí, el escenario cambia por completo. Es como si la propia naturaleza decidiera mostrar que también puede ser artista. Las aguas caen con una fuerza que parece resonar como la voz misma de Dios, recordándonos el poder abrumador de su creación. ¿Puedes imaginar cómo debió haber sido para los pueblos nativos que habitaron esta región durante miles de años? Para ellos, las cataratas no eran solo un espectáculo natural, sino también un lugar sagrado, lleno de simbolismo y espiritualidad. Hoy, aunque las cataratas han sido parcialmente domadas por obras humanas, aún mantienen su esencia indomable. ¿Alguna vez has estado en un lugar que te hizo sentir pequeño ante la grandeza de la naturaleza? ¿Cuál de estos dos universos
El urbano de Nueva York o el salvaje de las cataratas captura más tu imaginación. Estamos curiosos por saber cómo ves estas maravillas. Ahora, al salir del torbellino de las cataratas, seguimos el camino hacia un destino completamente diferente, pero igual de vibrante. Déjate llevar por las luces, los sonidos y la energía de un lugar donde lo imposible parece suceder a diario. Prepárate para explorar la ciudad que redefinió el concepto de entretenimiento y lujo, Las Vegas. ¿Cómo es que un pedazo de desierto se convirtió en uno de los destinos más deseados del planeta? ¿Qué historias se esconden detrás de las luces que nunca se apagan? Ahora nos sumergiremos en el brillo y la magia de la ciudad que trascendió su fama inicial para convertirse en una meca de sueños y excesos. Las Vegas, la ciudad del entretenimiento y del lujo. En medio del vasto desierto de Nevada, se alza una ciudad que desafía cualquier lógica. Las Vegas, conocida como la ciudad del pecado, es un lugar donde la imaginación humana encontró terreno fértil para crear un oasis de lujo, extravagancia y diversión. Bajo sus luces que brillan sin cesar, vidas se transforman, sueños se hacen realidad o se desvanecen en un abrir y cerrar de ojos. La historia de Las Vegas comienza de manera humilde, como una pequeña parada en el desierto para viajeros cansados. A principios del siglo XX, nadie podría haber predicho en qué se convertiría. Fue en 1931, con la legalización del juego en el estado de Nevada, que el destino de la ciudad empezó a cambiar. Pronto, empresarios visionarios vieron allí el potencial para crear algo mucho mayor. Así nacieron los primeros casinos y resorts, iniciando una era que redefiniría el concepto de entretenimiento. Observa con atención. Esta es la Las Vegas Strip, una de las avenidas más famosas del mundo, donde la grandiosidad está en cada detalle. Es imposible no quedar impresionado con el Caesars Palace, donde columnas romanas y estatuas de mármol evocan la gloria de la Roma antigua. Del otro lado de la avenida, la Torre Eiffel del París Las Vegas te invita a pasear por las calles de una Francia recreada en medio del desierto. Al caer la noche, las aguas de la Fuente del Bellagio danzan al son de música clásica, ofreciendo un espectáculo gratuito que emociona a visitantes de todas las edades. Entre las fachadas llamativas se esconden historias fascinantes. Por ejemplo, en el legendario Flamingo Hotel, fundado por Bugsy Siegel, encuentras ecos de una era en que mafiosos transformaron el desierto en un patio de juegos para la élite. La aura de misterio y glamour persiste hasta hoy, mientras los casinos siguen siendo un punto central para quienes buscan desafiar la suerte. Y hablando de suerte, ¿sabías que Las Vegas es mucho más que apuestas? La ciudad es un epicentro de experiencias únicas. Desde shows de artistas legendarios como Celine Dion y Elton John, hasta magos que hacen que el público cuestione la realidad, Las Vegas ofrece entretenimiento que trasciende lo común. Hay algo casi místico en la forma en que esta ciudad
captura el corazón de sus visitantes. Pero no es solo el brillo de las luces lo que hace especial a Las Vegas. En las afueras de la ciudad, el Red Rock Canyon se revela como un contraste impresionante. Las formaciones rocosas, con tonos de rojo intenso, son un recordatorio de que la naturaleza aún reclama su espacio en medio de la modernidad. Caminar por sus senderos es sumergirse en un escenario intacto, donde el silencio solo es interrumpido por el sonido del viento. Es difícil imaginar que, a pocos kilómetros de allí, el bullicio de Las Vegas sigue a todo vapor. Y ahora, una reflexión para ti. ¿Cómo sería vivir en un lugar donde lo extraordinario es lo normal? Donde todas las noches parecen ser una celebración de la vida. Esa es la magia de Las Vegas, un lugar que desafía la monotonía y celebra lo inesperado. A medida que nos despedimos de la ciudad que nunca duerme, presta atención a la transición de la extravagancia moderna hacia las raíces de la historia americana. Nuestro próximo destino nos lleva a Washington, D.C., un lugar donde los ideales de libertad y democracia están grabados en mármol y bronce. Prepárate para caminar entre monumentos que narran la historia de una nación entera. Washington, D.C. y sus monumentos históricos. Bienvenidos a la capital de los Estados Unidos, Washington, D.C., un lugar donde el peso de la historia está presente en cada esquina. Aquí, los ideales de libertad, justicia y democracia se materializan en monumentos que inspiran a millones de visitantes cada año. Pero no te engañes. Detrás de las fachadas imponentes y mármoles relucientes hay historias de sacrificio, valentía y determinación que forjaron una nación. Nuestra jornada comienza en el corazón vibrante de la ciudad, el National Mall, una vasta explanada rodeada por algunos de los hitos más icónicos del país. Es imposible ignorar la imponencia del Capitolio, el edificio donde el Congreso se reúne para tomar decisiones que impactan no solo a Estados Unidos, sino al mundo entero. Sus cúpulas blancas reflejan no solo la arquitectura neoclásica inspirada en los antiguos templos griegos, sino también la promesa de una democracia viva y vibrante. En el extremo opuesto del National Mall, el Memorial de Lincoln se alza como un santuario dedicado a uno de los mayores líderes de la historia americana. Sube sus escalones y te encontrarás frente a la colosal estatua de Abraham Lincoln, sentado en una pose de reflexión. Sus palabras, grabadas en las paredes a su alrededor, resuenan con los principios fundamentales de igualdad y libertad. Es imposible no sentir un escalofrío al leer el discurso de Gettysburg, que reafirma que todos los hombres son creados iguales. ¿Qué tal si damos un salto en el tiempo? Imagínate caminando por Washington durante el apogeo del movimiento por los derechos civiles en la década de 1960. El Memorial de Lincoln fue escenario de uno de los discursos más impactantes de la historia. Tengo un sueño, pronunciado por Martin Luther King Jr. El eco de esas palabras aún resuena, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, como un llamado a la igualdad y la justicia. Siguiendo por la explanada, llegamos al Memorial de la Segunda Guerra Mundial, un tributo conmovedor a los más de 400.000 americanos que dieron sus vidas durante el conflicto. Sus fuentes centrales y columnas de granito simbolizan la unidad de un país que se levantó en un momento de crisis global. Caminando por allí, es como si cada piedra susurrara historias de valentía y sacrificio.
Ahora permíteme hacerte una pregunta directa. ¿Qué significan estos monumentos para ti? Incluso para quien no es americano, estos memoriales son un recordatorio universal del valor de la libertad, de la importancia de luchar por ideales y del impacto que la historia tiene en nuestras vidas. Nos invitan a reflexionar sobre nuestro rol como ciudadanos globales y sobre cómo podemos construir un futuro más justo. Pero Washington, dice, no está hecha solo de mármol y bronce. Camina un poco más y encontrarás la Casa Blanca, residencia oficial de todos los presidentes americanos desde John Adams. A pesar de ser un símbolo del poder ejecutivo, este edificio también carga momentos de vulnerabilidad. En 1814, durante la Guerra de 1812, la Casa Blanca fue incendiada por tropas británicas. Pero, como el fénix que renace de las cenizas, fue reconstruida, simbolizando la resiliencia de una joven nación. Para los amantes de la ciencia y la exploración, el Smithsonian Institution es una invitación irresistible. Este complejo de museos alberga desde la cápsula espacial que llevó al hombre a la Luna hasta fósiles de dinosaurios que nos transportan millones de años al pasado. No importa tu edad o intereses, el Smithsonian nos recuerda cuán vasto es el conocimiento humano y cómo cada descubrimiento tiene el potencial de transformar nuestra comprensión del mundo. Ahora, una advertencia. Mientras caminas por Washington, prepárate para ser inundado por sentimientos profundos. Es como si cada monumento, cada memorial, cada piedra hablara directamente a tu alma, invitándote a reflexionar sobre tu propia jornada y tu lugar en la historia. A medida que nos despedimos de Washington, D.C., un nuevo destino nos espera. Nuestra próxima parada es uno de los viajes más icónicos de Estados Unidos, una carretera que es mucho más que asfalto y señalizaciones. Prepárate para embarcarte en la legendaria Ruta 66, donde cada curva cuenta una historia y cada kilómetro es una celebración del espíritu aventurero que define a América. Ruta 66. La carretera de la libertad. Bienvenidos a la carretera que se convirtió en leyenda, un símbolo del sueño americano y de la libertad de ir y venir. La Ruta 66 no es solo un tramo de asfalto, es una arteria que latió con la vida, los desafíos y los triunfos de generaciones enteras. Conocida como la Carretera Madre, la Ruta 66 conecta el corazón de los Estados Unidos, atravesando 8 estados y revelando un paisaje natural y único de panoramas, culturas e historias. Imagínate en 1926, cuando la Ruta 66 fue oficialmente inaugurada. En esa época, el país estaba en plena transformación. La industrialización crecía y el automóvil comenzaba a formar parte de la vida cotidiana. La carretera prometía algo más allá de un simple viaje. Representaba la conexión entre el este y el oeste, entre pequeñas ciudades y grandes metrópolis, entre el presente y el futuro. Toma el volante y acompaña el viaje que comienza en Chicago, Illinois. Bajo los rascacielos de esta ciudad vibrante, la Ruta 66 emerge como una promesa de aventura. Cruzando las llanuras del Medio Oeste, encuentras ciudades que parecen congeladas en el tiempo, con sus moteles clásicos, cafeterías de neón y talleres mecánicos que han sido testigos de décadas de historias de carretera. Aquí sientes el espíritu pionero de los viajeros que enfrentaban caminos de tierra y lluvia
para llegar a sus destinos. Cada parada en una gasolinera o restaurante al borde de la carretera era una oportunidad para recargar energías y escuchar historias. Y hablando de historias, permíteme compartir una. Durante la Gran Depresión, en los años 1930, la Ruta 66 fue una tabla de salvación para miles de familias. Muchos huían de la sequía devastadora que azotaba el centro de Estados Unidos, especialmente el Dust Bowl. Con todo lo que tenían atado en camiones viejos, se dirigían hacia California, buscando una nueva oportunidad de vida. La Ruta 66 se convirtió en más que una carretera, era un camino de esperanza. A medida que avanzas hacia el oeste, la carretera se transforma. El terreno plano del medio oeste da paso a los paisajes accidentados del suroeste. En Texas encuentras el Cadillac Ranch, una instalación artística al aire libre donde autos clásicos están enterrados en el suelo, formando un espectáculo surrealista. Más adelante, en Nuevo México y Arizona, los desiertos pintan el horizonte con tonos de rojo y naranja y el cielo parece infinito. Y entonces surge uno de los tramos más dramáticos de la Ruta 66, el Gran Cañón. Y aunque está ligeramente fuera de la ruta principal, es un desvío obligatorio. Aquí, la grandeza de la creación de Dios se revela en toda su plenitud. Las capas de roca cuentan una historia que se remonta a miles de millones de años. Un recordatorio de cuán pequeños somos frente a la inmensidad de la naturaleza. Pero no todo fue fácil para la Ruta 66. En la década de 1980 fue oficialmente desactivada, reemplazada por autopistas interestatales más rápidas y eficientes. Muchos temían que la carretera y todo lo que representaba desaparecieran para siempre. Pero, como ocurre con las leyendas, la Ruta 66 se negó a ser olvidada. Movimientos de preservación y entusiastas se unieron para mantener vivo el espíritu de la carretera madre. Hoy, tramos restaurados y atracciones revitalizadas continúan atrayendo a viajeros de todo el mundo. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Qué te hace tomar la carretera? ¿Es el deseo de libertad, la búsqueda de nuevas experiencias? O tal vez, como muchos que recorrieron la Ruta 66 antes que tú, sea la necesidad de redescubrirte a ti mismo. Cuéntanos en los comentarios. Estamos curiosos por saber qué opinas de este viaje. Al llegar al final de este viaje legendario, la carretera nos conduce a Santa Mónica, en California, donde la icónica placa End of the Trail marca el fin de la Ruta 66. La brisa del Pacífico trae consigo la satisfacción de haber completado una travesía épica, pero también un llamado a seguir explorando, soñando y viviendo intensamente. Y hablando de nuevos comienzos, nuestro próximo destino nos lleva a un lugar tan vibrante como soleado, la Florida. Prepárate para sumergirte en un estado donde playas paradisíacas, parques temáticos mágicos y una rica trama cultural te esperan. La aventura apenas comienza. Florida, la tierra del sol y de los sueños. Bienvenidos a Florida, uno de los estados más icónicos de Estados Unidos, conocido como The Sunshine State. Este es un lugar donde la naturaleza exuberante, las playas paradisíacas y los escenarios urbanos vibrantes se encuentran en una armonía fascinante. Aquí, cada esquina guarda historias épicas y paisajes que parecen sacados de un sueño.
Prepárate para explorar un destino que cautiva a viajeros de todas las edades y culturas, pero, sobre todo, prepárate para sorprenderte con lo inesperado. Nuestro viaje comienza en la espectacular costa atlántica. Visualiza las playas de arena dorada y las aguas cristalinas de Miami Beach. Bajo el sol radiante, la vida aquí palpita con energía. Durante décadas, Miami se ha convertido en un ícono global de sofisticación y diversidad cultural. En los años 80, la ciudad se transformó en un crisol vibrante de culturas latinoamericanas, especialmente cubanas, moldeando su arquitectura, música y gastronomía. ¿Sabías que el famoso barrio de Little Havana es mucho más que un punto turístico? Este es un lugar donde las historias de superación cobran vida. Imagina a las familias que, huyendo de regímenes opresivos, llegaron aquí con poco más que esperanza. Hoy, las calles de Little Havana resuenan con música salsa, el aroma del café cubano y la energía de un pueblo que nunca perdió la fe. ¿Y qué decir de Key West, el punto más al sur de los Estados Unidos continentales? Esta isla encantadora es un refugio de tranquilidad e inspiración. Fue aquí donde Ernest Hemingway encontró la paz para crear algunas de sus obras más notables. Mientras caminamos por las calles estrechas y pasamos por las casas de madera pintadas en tonos pastel, sentimos que el tiempo se desacelera. Hay una magia en el aire, una sensación de que estamos en un mundo aparte. Pero Florida no es solo playas y ciudades vibrantes. Vamos a adentrarnos en el corazón salvaje del estado, los Everglades. Este vasto pantano es un ecosistema único, hogar de especies increíbles como el caimán americano y la pantera de Florida. Este es un lugar donde la creación divina brilla en toda su complejidad. El paisaje parece una pintura viva y el silencio se ve interrumpido solo por el sonido de la naturaleza en su estado más puro. Aquí, quisiera hacer una pausa y preguntarte, ¿alguna vez te has detenido a reflexionar sobre la grandeza de la naturaleza? ¿Cómo es posible que, en medio de tanta modernidad y tecnología, aún existan lugares tan vírgenes y misteriosos? Los Everglades son un recordatorio de que la belleza de la creación está a nuestro alrededor, esperando ser admirada y protegida. Y por supuesto no podemos hablar de Florida sin mencionar sus icónicos parques temáticos. Orlando es el epicentro de los sueños y la imaginación, con lugares mundialmente famosos como Walt Disney World y Universal Studios. Estos parques no son solo destinos turísticos, son escenarios de magia, donde los adultos vuelven a ser niños y los niños aprenden que la fantasía puede hacerse realidad. Una curiosidad fascinante. Cuando el Parque Universal Studios decidió traer el mundo de Harry Potter a la vida, la misión era clara. No podía ser solo una atracción, sino una inmersión completa. Cada ladrillo del castillo de Hogwarts fue meticulosamente diseñado para recrear la magia de las películas, desde los corredores encantados hasta el Gringotts Wizarding Bank. Hoy, caminar por las calles de Hogsmeade o subir al expreso de Hogwarts es como cruzar un portal hacia el universo mágico, donde cada detalle, sonido y aroma transportan a los visitantes dentro de la historia. A medida que exploramos Florida, también encontramos su rica historia.
San Agustín, por ejemplo, es la ciudad más antigua de Estados Unidos, fundada por los españoles en 1565. Sus calles de adoquines, fortalezas e iglesias antiguas narran historias de conquistadores, piratas y colonos. La fortaleza de San Marcos, con sus paredes de coquina, aún se alza como un testimonio de resiliencia e innovación. Ahora, mientras la luz del sol se refleja en el mar cristalino y las palmeras se mecen al ritmo del viento, es hora de mirar hacia un destino completamente diferente. Florida nos mostró el calor del sol, la magia de las playas y la fuerza de la resiliencia humana, pero nuestro viaje aún guarda un giro épico. Prepárate para cambiar el calor tropical por la inmensidad helada. Estamos a punto de emprender un viaje hacia Alaska, un territorio salvaje y majestuoso donde la vida se adapta al ritmo del hielo y la nieve. Allí desentrañaremos los misterios de un mundo intacto, lleno de animales extraordinarios, paisajes que quitan el aliento e historias de supervivencia que desafían la comprensión. Alaska nos espera, un reino donde la creación divina toma su forma más grandiosa y misteriosa. Abrígate bien, porque vamos a un lugar donde el silencio de las montañas y el rugido de las glaciares nos harán recordar cuán pequeños somos ante la vastedad de la tierra. Alaska, un reino de hielo y vida salvaje. A lo lejos, el horizonte blanco y azul se extiende en una inmensidad que parece no tener fin. Bienvenido a Alaska, un reino congelado donde el cielo danza en tonos de verde y púrpura y el viento cuenta historias de una tierra intocada desde el amanecer de los tiempos. Aquí, la majestuosidad de la creación divina es palpable en cada montaña imponente, cada glaciar reluciente y cada criatura que desafía las fuerzas implacables de la naturaleza para sobrevivir. Imagínate en medio de este escenario helado, donde la aurora boreal ilumina el cielo con un espectáculo surrealista. Es como si Dios hubiera pintado un cuadro directamente en el cielo, dejándonos fascinados con la grandeza de su creación. Y, en ese momento, te das cuenta de que Alaska no es solo un lugar, es una experiencia que transforma tu alma. Durante miles de años, los nativos de Alaska, como los pueblos Inupiat y Yupik, habitaron estas tierras, desarrollando una conexión profunda y espiritual con el entorno que los rodea. Con sus prácticas de caza y pesca sostenibles, lograron no solo sobrevivir, sino prosperar en uno de los hábitats más hostiles del mundo. Visualiza un pueblo cubierto de nieve, donde iglús y cabañas de madera albergan historias transmitidas de generación en generación. Imagina la lucha diaria por cazar focas en el hielo o pescar salmón en los ríos congelados. Cada comida aquí es un tributo a la resistencia humana, una celebración de la capacidad de adaptación que solo puede explicarse como un regalo divino. Y aquí están los habitantes más icónicos de esta tierra, los osos pardos pescando salmón en los ríos turbulentos. Las águilas calvas que planean majestuosamente en el cielo. Los alces caminando silenciosamente por los bosques cubiertos de nieve. Cada criatura aquí parece perfectamente adaptada a un entorno tan hermoso como implacable.
Puedes imaginar un oso pardo de casi 3 metros de altura, con garras afiladas como navajas, pero aún así moviéndose con la gracia de un bailarín. O la visión de un lobo solitario aullando a la luna llena en un escenario de total aislamiento. Esos momentos no son solo escenas hermosas, son recordatorios del delicado equilibrio que sostiene la vida en la Tierra. Y luego llega la noche, y Alaska nos ofrece uno de los mayores espectáculos de la Tierra, la aurora boreal. Imagínate mirando al cielo mientras colores vibrantes serpentean y se retuercen, como si el propio universo estuviera celebrando su existencia. Este fenómeno no es solo científico, es espiritual. Es imposible no sentir una reverencia silenciosa, un reconocimiento de que estamos ante algo mucho mayor que nosotros mismos. Si hay un lugar donde sientes la presencia de Dios de manera tangible, es aquí, en Alaska. Cada detalle, desde la inmensidad de los glaciares hasta la resiliencia de las criaturas que habitan esta tierra, apunta a una obra maestra que solo podría haber sido creada por manos divinas. Como narrador, es mi responsabilidad no solo describir, sino hacerte sentir esto en cada palabra. Pero ahora ya es hora de calentarnos, de cambiar el frío cortante por playas bañadas por el sol y la energía vibrante de un estado que simboliza innovación y glamour. Prepárate para viajar hasta California, donde las montañas se encuentran con el mar y los sueños se hacen realidad en un lugar que nunca deja de brillar. Vamos juntos a descubrir el próximo capítulo de esta jornada épica. California, el brillo del sol y la innovación. Bajo el cielo azul vibrante, donde el sol parece nunca descansar, California nos llama con su encanto irresistible. Es una tierra donde el brillo dorado de las playas se encuentra con el reluciente espíritu de la innovación tecnológica. Aquí, los sueños nacen y cobran vida, ya sea en las olas del Pacífico o en los talleres de Silicon Valley. Bienvenido a California, un lugar donde la naturaleza exuberante y la ingeniosidad humana se encuentran en perfecta armonía. Desde la época de la fiebre del oro, California ha sido un símbolo de oportunidad. Imagina a hombres y mujeres cruzando desiertos y montañas en busca de una promesa brillante, enfrentando desafíos indescriptibles para alcanzar lo que llamaban el dorado. No era solo el oro físico lo que buscaban, sino la oportunidad de transformar sus vidas. Esa misma energía persiste hoy. Al desembarcar en este estado, sientes la vibración de un lugar que constantemente reinventa el futuro. Desde la icónica Golden Gate Bridge, que se alza como un testimonio de la ingeniosidad humana, hasta las tranquilas bodegas del Napa Valley, cada rincón de California cuenta una historia de sueños y logros. La costa californiana es un espectáculo aparte. Imagínate caminando por la arena dorada de Santa Mónica o contemplando la puesta del sol en Malibú, donde el horizonte parece derretirse en tonos de naranja y rosa. Y por supuesto, las olas gigantes de Mavericks, donde los surfistas desafían lo imposible en una danza con el océano. Hay algo transformador en observar el Pacífico. Es como si estuvieras mirando hacia la eternidad. El sonido de las olas y el aroma salado del mar nos recuerdan la vastedad de la creación de Dios y nuestra pequeñez ante tanta grandeza.
Si hay un lugar que simboliza a California, ese lugar es Hollywood. Imagina la emoción de caminar por el Paseo de la Fama, donde los nombres que moldearon la industria del entretenimiento brillan como estrellas bajo tus pies. Piensa en los estudios cinematográficos como Universal y Warner Bros., donde historias que encantaron a generaciones cobraron vida. Pero Hollywood es más que glamour. Es el epicentro de la creatividad, un lugar donde las historias se tejen con cuidado para inspirar, emocionar y transformar. Y, como creador de historias, no puedo evitar sentir una conexión especial con esta tierra que celebra el poder de la narrativa. Ahora, viajamos al norte, a un lugar donde el futuro no solo se imagina, sino que se construye. Silicon Valley es la cuna de la innovación tecnológica, un lugar donde mentes brillantes se reúnen para crear las herramientas que dan forma al mundo moderno. Imagina las cocheras que se convirtieron en laboratorios de invención, donde empresas como Apple, Google y Tesla comenzaron. Piensa en los programadores e ingenieros que trabajan incansablemente para resolver los problemas del mañana. Este es un lugar donde la creatividad y la tecnología se encuentran para cambiar el mundo. Y no podemos hablar de California sin mencionar su naturaleza exuberante, el Parque Nacional de Yosemite, con sus impresionantes secuoyas gigantes y cascadas que caen en cataratas que quitan el aliento. Es un testimonio vivo de la majestuosidad de la creación divina. Imagínate caminando entre árboles que tienen más de 2000 años de edad. No son solo testigos del tiempo, sino también símbolos de resiliencia y supervivencia. Y al mirar al cielo a través del dosel de hojas, sientes una conexión profunda con algo más grande, algo eterno. California es más que un estado, es un estado de ánimo. Es un lugar que nos desafía a soñar en grande, a trabajar duro y a nunca rendirnos. Ya sea en la inmensidad de sus paisajes o en la energía contagiosa de sus ciudades, California nos recuerda que lo imposible es solo una cuestión de perspectiva. Ahora dejamos atrás el brillo soleado de California y nos dirigimos a una tierra donde el agua y la vida salvaje danzan en armonía. La región de los Grandes Lagos nos espera con sus vastas extensiones de agua dulce, su rica biodiversidad e historias de conexión entre el hombre y la naturaleza. Antes de continuar con este increíble viaje por los Grandes Lagos, un rápido recordatorio. ¿Ya verificaste si estás suscrito al canal? Aquí en nuestro planeta sigues documentales épicos, explorando los lugares más fascinantes del mundo con imágenes que quitan el aliento. Haz clic en el botón de suscribirte ahora mismo y asegura que no te pierdas los próximos episodios de este viaje inolvidable. Ahora sí, prepárate para explorar las maravillas acuáticas de uno de los ecosistemas más impresionantes de América del Norte. ¡Vamos juntos! La región de los Grandes Lagos. Maravillas de agua y vida. Bienvenidos a una de las maravillas más fascinantes de América del Norte, un lugar donde el agua se convierte en poesía y la vida danza en un espectáculo de biodiversidad. La región de los Grandes Lagos. Este vasto sistema de agua dulce, que abarca 5 lagos principales, Superior, Michigan, Huron, Erie y Ontario, es una joya natural que trasciende fronteras y generaciones. Los Grandes Lagos no son solo un recurso natural, son una historia viva. Imagina
Hace miles de años, la fuerza implacable de los glaciares esculpiendo estas gigantescas cuencas acuáticas. Cuando el hielo finalmente retrocedió, dejó atrás un legado de belleza y propósito. Estos lagos son tan vastos que cuando te paras en su orilla, el horizonte parece infinito como si fuera un océano. Para los pueblos nativos americanos, estas aguas eran más que un medio de sustento. Eran sagradas, un regalo de Dios para proteger y venerar. Las primeras naciones que habitaron esta región dejaron historias profundas que resuenan hasta hoy en las orillas de estos lagos. El mayor de los 5 lagos, el superior, es una fuerza de la naturaleza. Sus aguas cristalinas reflejan el cielo como un espejo perfecto, pero también esconden misterios insondables. Con una profundidad máxima de más de 400 metros, es el más profundo y frío de los grandes lagos, albergando una impresionante diversidad de vida marina. Permíteme compartir una curiosidad intrigante. El lago superior contiene tantos barcos naufragados que lo llaman el cementerio de los grandes lagos. Cada naufragio es una cápsula del tiempo, narrando historias de tormentas implacables y viajes interrumpidos. Ahora, cierra los ojos por un momento e imagina la increíble variedad de vida que prospera en estas aguas. Desde los pequeños peces de agua dulce hasta aves majestuosas como el águila calva, los grandes lagos son un paraíso para la biodiversidad. Pero no es solo la vida salvaje la que prospera aquí. Comunidades enteras dependen de estas aguas para su supervivencia. ¿Sabías que estos lagos proporcionan agua potable a más de 40 millones de personas? Es un recordatorio de cómo la naturaleza, incluso en su grandeza, también es vulnerable. Nuestra responsabilidad es cuidar esta creación divina, que nos da tanto sin pedir nada a cambio. Permíteme compartir algo contigo. La región de los Grandes Lagos es una invitación a la reflexión. Mientras caminamos por sus orillas o navegamos por sus aguas, se nos recuerda que estamos conectados a algo mucho mayor que nosotros mismos. Cada gota de agua, cada criatura viva, forma parte de un ecosistema que depende del equilibrio. Y nosotros, como parte de la creación, tenemos la obligación de proteger ese equilibrio. Ahora dejamos atrás las aguas tranquilas y exuberantes de la región de los Grandes Lagos para emprender una nueva jornada. Nuestro próximo destino es un lugar donde la tierra respira, literalmente. Prepárate para explorar el Parque Nacional de Yellowstone, un milagro de la naturaleza donde géiseres, fuentes termales y una vida salvaje vibrante nos esperan. Prepárate para sorprenderte con la fuerza y la belleza de uno de los ecosistemas más antiguos y fascinantes de la Tierra. Vamos juntos a continuar esta jornada épica. Parque de Yellowstone, un milagro de la naturaleza. Cuando se habla de Yellowstone, no solo nos referimos a un parque nacional. Hablamos de un santuario natural, un lugar donde la tierra pulsa, respira y nos recuerda en cada instante la majestuosa fuerza de la creación divina. Bienvenidos a Yellowstone, un verdadero milagro de la naturaleza. Imagínate en el año 1872. Estados Unidos, aún en plena expansión, decidió proteger una vasta área de 8.982 kilómetros cuadrados, repleta de riquezas naturales y fenómenos geológicos únicos.
Así fue como Yellowstone se convirtió en el primer parque nacional del mundo, un hito en la historia de la preservación ambiental. Aquí, los géiseres danzan en coreografías improbables. Las fuentes termales pintan paisajes dignos de obras de arte y la vida salvaje nos recuerda que estamos en territorio indomable, donde el hombre es solo un visitante más. Empecemos con el sonido de la tierra. Cierra los ojos por un momento e imagina el estruendo de un geyser entrando en erupción. Old Faithful, el más famoso de ellos, lanza chorros de agua hirviente a más de 30 metros de altura, con una puntualidad casi sobrenatural. Es como si la tierra estuviera comunicándose con nosotros, mostrando su fuerza y vitalidad. ¿Sabías que Yellowstone alberga más del 60% de los géiseres del mundo? Estos fenómenos son un recordatorio de que estamos sobre un gigantesco volcán dormido, una caldera volcánica que podría, en teoría, cambiar el curso de la historia de la humanidad si despertara. Pero no temas, cada erupción de los géiseres es un espectáculo controlado, casi como un alivio para el poder contenido bajo nuestros pies. Ahora, imagina un vasto campo donde bisontes pastan serenamente, ajenos al frenesí del mundo moderno. Yellowstone es el hogar de una de las mayores poblaciones de bisontes de América del Norte. Estos gigantes majestuosos que casi fueron extinguidos son un símbolo de resistencia y renovación. ¿Y los lobos? Ellos son los directores de esta sinfonía salvaje. Su reintroducción en Yellowstone en la década de 1990 cambió todo el ecosistema del parque. Controlan las poblaciones de ciervos y alces, permitiendo que la vegetación se regenere y creando equilibrio. Es como si la mano del creador estuviera restaurando la armonía perdida. Caminemos ahora hasta las fuentes termales. La Grand Prismatic Spring es la mayor de todas y, tal vez, la más hipnotizante. Sus colores vibrantes, que van del azul profundo al naranja ardiente, son creados por microorganismos termófilos que prosperan en temperaturas extremas. Si esto no es una obra maestra de la creación, ¿qué lo sería? Cada color, cada detalle, nos recuerda que Dios es el mayor artista, capaz de crear belleza incluso en las condiciones más desafiantes. Déjame ser directo. Yellowstone es una invitación a la humildad. Es imposible caminar por sus senderos sin sentir el peso de nuestra insignificancia ante la grandeza divina. Cada geyser, cada animal y cada paisaje nos desafían a reflexionar sobre lo que realmente importa. ¿Alguna vez lo has sentido? ¿Has estado frente a algo tan grandioso que tu única reacción fue dar gracias? Pero nuestro viaje no termina aquí. Si Yellowstone es el corazón salvaje de la Tierra, nuestro próximo destino es el latido pulsante del Pacífico. Prepárate para sumergirte en un archipiélago donde la naturaleza canta en todos los colores y formas. Hawái, con sus playas de arena dorada, volcanes en actividad y una cultura que respira ancestralidad, nos espera. Vamos juntos a explorar la belleza intacta de este paraíso. Abróchate el cinturón. Hawái será una experiencia como ninguna otra. Hawái, la belleza intacta del Pacífico. Imagina un lugar donde el cielo besa el mar, donde los volcanes moldean la tierra con sus fuerzas primordiales y donde la cultura pulsa con la energía de sus ancestros. Bienvenido a Hawái,
un archipiélago que es mucho más que playas paradisíacas. Es un verdadero santuario de la creación divina. Hawái nació del fuego. Hace millones de años, un punto caliente bajo la corteza terrestre comenzó a formar islas a partir de erupciones volcánicas. Este proceso aún continúa, con el Kilauea, uno de los volcanes más activos del mundo, esculpiendo nuevas tierras. Piensa en esto por un momento. Mientras hablamos, la Tierra está siendo creada ante nuestros ojos. ¿No es fascinante presenciar algo tan eterno? Las islas hawaianas, 8 principales en total, forman uno de los lugares más aislados del mundo, situadas en el corazón del Pacífico. Y esa distancia del continente es lo que hace a Hawái tan único. Una biodiversidad inigualable, especies que solo existen aquí y paisajes que parecen sacados de un sueño. Pero lo que realmente hace a Hawái un lugar especial no son solo sus bellezas naturales, sino el espíritu de su pueblo. El aloha va más allá de un saludo. Es una filosofía de vida, una invitación a vivir con respeto, amor y armonía con el prójimo y con la naturaleza. ¿Sabías que Hawái tiene una historia rica y a menudo desconocida? Antes de la llegada de los europeos, el archipiélago era gobernado por reyes y reinas que reverenciaban el equilibrio con el medio ambiente. El sistema Kapu, por ejemplo, regulaba la pesca y la agricultura para asegurar que los recursos se preservaran para las generaciones futuras. Es imposible hablar de Hawái sin mencionar sus volcanes. El Parque Nacional de los Volcanes, en la Isla Grande, es un espectáculo que quita el aliento. Aquí puedes caminar por campos de lava solidificada, sentir el calor de la tierra y presenciar el poder continuo de Dios en acción. El volcán Mauna Loa, el mayor del mundo en volumen, se alza como un gigante silencioso, mientras el Kilauea muestra su fuerza en erupciones constantes. La conexión con lo divino es palpable. Es como si estuviéramos presenciando la creación del Génesis en tiempo real. Más allá de los volcanes, Hawái es un paraíso de biodiversidad. Bosques tropicales densos cubren las islas, hogar de aves como el nene, una especie de ganso que solo existe aquí. Y el océano es un mundo aparte. Las aguas cristalinas de Hawái albergan corales coloridos, tortugas marinas, ballenas jorobadas que viajan miles de kilómetros para dar a luz en los mares cálidos de la región. Imagina estar en un barco, escuchando el canto de una ballena resonando por el océano. Es imposible no emocionarse ante tanta grandeza. Debo confesar, mientras escribía sobre Hawái, sentí una profunda conexión con la idea de que este archipiélago es un recordatorio tangible del cuidado y la creatividad de Dios. Cada detalle, desde el flujo de la lava hasta el movimiento de las olas, es un testimonio de la perfección de la creación. ¿Y tú, te has preguntado cómo sería caminar por un lugar donde la tierra aún se está formando? Donde cada rincón de la naturaleza parece susurrar historias de eternidad.
Aquí viste que los Estados Unidos de América son mucho más que rascacielos y carreteras. La grandeza de las ciudades se mezcla con la imponencia de la naturaleza. Cada destino que exploramos reveló secretos poco conocidos, historias sorprendentes y paisajes que quitan el aliento. Pero el viaje no termina aquí. Suscríbete a nuestro canal y descubre lo extraordinario alrededor del mundo. Ahora prepárate para descubrir las 10 maravillas escondidas de los Países Bajos, que ya está en pantalla, esperándote. Haz clic ahora y descubre un lado sorprendente de este país fascinante. Lugares que desafían la lógica, bellezas que parecen irreales y curiosidades que captarán tu atención hasta el último segundo. No dejes que el próximo capítulo de Tu Curiosidad espere. Nos vemos ahí. Un abrazo y hasta la próxima aventura.